La semana pasada estuvimos celebrando el Día de la Reforma, el Día de la Reforma Protestante, 31 de octubre. Estuvimos celebrando, ¿cuántos años? 504 años de la Reforma Protestante. Y hablé de Martín Lutero, de los aportes impresionantes que hizo, donde ya sabemos que no fue el único, antes de él hubo más, pero él fue la persona que Dios utilizó para que estallara realmente la reforma en toda Europa. Pues yo les decía que no hacemos honor a Lutero en una sola charla, ni dos ni tres. Hay mucho que hablar de Lutero, pero sí quiero hablar hoy algunas cosas que no pude profundizar la semana pasada y que no pude tocar tampoco, y quiero hablarles en esta mañana de tres aportes. Además de lo que vimos la semana pasada, tres aportes que hizo Martín Lutero, que son fundamentales para nosotros entender nuestra iglesia en el día de hoy, sobre todo los orígenes de nuestras iglesias cristianas evangélicas en Latinoamérica. Entonces, voy a hablar de tres, algunas de pronto, sobre todo la primera, de pronto dirán ustedes, eso no tiene que ver mucho con nosotros, pero sí es muy importante y por eso lo voy a tocar. Lo primero es, la número 4 por favor, es la traducción de la Biblia al idioma alemán. La traducción de la Biblia al idioma alemán. Muchos de pronto ignoramos el aporte tan grande que hizo Martín Lutero al idioma alemán. No estoy hablando solo de la parte espiritual, sino como idioma. En Alemania, en el siglo XVI, se hablaban muchos dialectos, demasiados dialectos. Entonces era complicado cuando viajaban a las regiones a evangelizar o algo, o en la misma iglesia católica, tenían que los mismos monjes sacar varios diccionarios para cada región, norte, oriente, occidente, porque todos tenían dialectos diferentes. Y lo que hace Martín Lutero es que con la traducción de la Biblia, porque él traduce la Biblia al alemán, pero en esa traducción él lo hace en una lengua materna, es decir, de Alemania, pero como habían tantos dialectos, él utiliza un lenguaje sencillo y con esa traducción unifica en cierta manera todos los dialectos. Y eso es impresionante, ese es un aporte intelectual grandísimo de un hombre como Martín Lutero. La traducción al alemán de la Biblia, entonces, cuando hablamos del idioma alemán, marca un antes y un después. Y para que ustedes vean la trascendencia de esto, hace 5 años, cuando nuestra hija se fue de misionera para Alemania, hace 5 años, ya para 6, entonces ella nos contaba que en la región donde estaba había un dialecto con unas palabras muy diferente a lo que ella había aprendido es decir, aquí en el idioma alemán cuando estudió para poder viajar, muy diferente. Entonces ella nos explicaba que dependiendo de las regiones habían como unos dialectos. Todavía persisten algunos dialectos, pero para que ustedes entiendan, si eso es en el día de hoy, 2021, se imaginan el siglo XVI, eso era una colcha de retazos el idioma. Entonces ese es el aporte grande que hace Martín Lutero. Hasta que Lutero no publicó su obra, es decir, la traducción de la Biblia, el entendimiento entre los propios alemanes era casi imposible, casi imposible. Cuando Martín Lutero es excomulgado, recuerden que ustedes ya son expertos en la historia de la iglesia. ¿En qué año fue excomulgado? 1522. Me encanta cuando contestan en coro todos, ¿sí o no? 1522. Él ya había empezado la traducción de la Biblia un año anterior, en el 2021. 1521 había empezado la traducción. Pero cuando él es excomulgado, entonces ahora sí se dedica de lleno a la traducción. Esa traducción la hace en el castillo de Warburg. Y interesante, como ayuda mnemotécnica, que alrededor de la vida de Lutero la W lo acompañó mucho, ¿no? Entonces las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg. Cuando él presenta su defensa, cuando lo excomulgan, en la dieta de Worms. Ok, W, vamos bien, ORMS, Worms. Muy bien. Y ahora
en cierta manera, ese monasterio, ese claustro, que así se llama, ahí se queda en el castillo de Warburg, y ahí entonces él termina su traducción. Sobre todo, inicialmente se dedicó al Nuevo Testamento, y ese Nuevo Testamento, cuando hace algunos años estudiaba la vida de Martín Lutero, yo me quedé sorprendido, y ahora volviendo a repasar mis notas y cositas para poder preparar estas conferencias, es impresionante que Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán y solamente se demoró 10 semanas. Y uno dice, 10 semanas, trabajando mañana, tarde y noche y en vigilias. Cuando estos hombres se dedicaban a hacer estas obras, casi no descansaban. Y a veces uno no valora eso, porque fue el aporte que le hicieron para que nosotros pudiéramos tener hoy en día la Biblia en el idioma del pueblo. Porque si hoy tenemos la Biblia en el idioma del pueblo, se lo debemos a hombres como Martín Lutero. La edición completa de la Biblia se demoró unos 12 años completa. Eso se demoró Martín Lutero, y a diferencia de los anteriores prerreformadores que no pudieron, la mayoría de ellos, ver su Biblia completa, sino que fueron como sus discípulos que terminaron la obra que empezaron, Martín Lutero sí pudo ver su obra completa. Y él, les decía a ustedes la semana pasada, que él nace en un momento coyuntural de la historia. Él nace en un momento donde ya está la decadencia de la Edad Media, ¿cierto?, medieval, para empezar la Edad Moderna. Entonces nace en un momento coyuntural también con la invención de la imprenta. Para que vean la magnitud de lo que es la imprenta, es como hablar en el día de hoy el internet para nosotros. Con el internet se viralizó las cosas, se globalizaron. Un documento llega al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pues en esa época, para que entiendan la magnitud de esto, con la invención de la imprenta, con Gutenberg, prácticamente eso lo que hizo fue impulsar todos los escritos y las traducciones de la Biblia, que se hacían a mano. Eso era muy complicado y muy demorado, hacer traducciones a mano. En 1534, la Biblia de Martín Lutero, la traducción que hizo, se convierte en el primer bestseller de la historia. Primer bestseller de la historia, porque vende 500,000 de ejemplares en 12 años. Amados, hoy en día eso es nada para algunos escritores, pero en esa época eso era un bestseller. La gente escasamente vendía 200 libros, 300 libros, y aquí estamos hablando de, ¿cuánto le dije? 500,000 de ejemplares en más o menos 12 años. Ahora, quiero también que sepan que la Biblia que traduce Martín Lutero al alemán no fue la primera Biblia en alemán, no. Ya habían porciones en alemán. Uno investigando, sobre todo estos datos los saqué de la persona que hace los tours en Alemania, en la Reforma, lo que llamamos esas casas culturales, para orientar a la gente. Ve, aquí nació Martín Lutero, esta es la Biblia, y ellos que conocen bien la historia, estos datos los saqué de ellos, y básicamente nos dicen que en esa época ya existían 18 traducciones fragmentarias de la Biblia al alemán, mucho antes que Martín Lutero comenzara a traducirla. Pero ¿en dónde está la diferencia de lo de Martín Lutero? ¿Dónde está la grandeza de Martín Lutero, el aporte de Martín Lutero? Y yo quiero que todos aquí, por favor, me copien para que vean por qué yo tantos años atrás he venido haciendo unos énfasis en la iglesia. Y ahora me van a entender un poquito algunas cosas. Y esto que estoy diciendo no lo dije ayer, porque para mí el público del domingo es muy especial y yo siempre les digo cosas que no digo el sábado. Interesante, ¿no? Entonces, es de verdad, algunos que están aquí saben que esto no lo dije ayer. Entonces, ahora lo van a entender un poquito. Lo que hace Martín Lutero es que él se esfuerza para que esa traducción no utilice tantos tecnicismos, tantas palabras raras, palabras que solamente entendían los eruditos, los intelectuales, sino que él se esforzó para que las palabras, al traducirlas al idioma alemán, fueron palabras que los campesinos también la entendieran,
que los niños la entendieran, que todo mundo pudiera entender. Si un niño, un campesino entiende esa traducción, por supuesto que los intelectuales también la van a entender. Y aquí quiero hacer el paréntesis de lo que no dije ayer. Por años, desde que se fundó esta iglesia, cuando nosotros fundamos esta iglesia, Adolfo, Nancy, Héctor, aquí algunos que me acompañan desde esa época, a mi esposa y a mí en esta fundación de esta iglesia, ustedes recordarán que la iglesia la empezamos no con la Reina Valera, la versión antigua, que era la Biblia clásica de todas las iglesias evangélicas en esa época. Les estoy hablando unos 25 años atrás. No, mucho más. Ahora, ¿con qué Biblia empecé yo esta iglesia? Con la versión Dios habla hoy. En una época que era un escándalo que una iglesia cristiana usara Dios habla hoy. Porque la gente decía que eso era una Biblia católica. Pero yo usé Dios habla hoy porque era una Biblia interconfesional. ¿Pero por qué la usé? Porque usaba un lenguaje sencillo. En esa época no existía nueva versión internacional. Fuera de la Reina Valera, la única Biblia asequible era Dios habla hoy. Primero apareció el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. Y después aparece toda la Biblia completa y se llamó Dios habla hoy. Con esa Biblia, aquí jamás hemos utilizado versiones antiguas, nunca. En esta iglesia nunca hemos utilizado versiones españolizadas. Vosotros sois. ¿Por qué? Así era la Reina Valera. Vosotros. Y nosotros no hablamos de esa manera. Nosotros somos latinoamericanos, no españoles. Ahora, ¿que le debemos mucho a la Reina Valera? Claro, de eso voy a hablar más adelante. Hoy no, solamente quería mostrarles el énfasis de Martín Lutero. Tratar de buscar una traducción asequible al pueblo. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos en la iglesia. Esforzarnos, desde los que enseñamos la palabra, los que discipulan, los que le enseñan a los niños, los músicos, todos los que estamos acá, que todo lo que hagamos sea comprensible y sea entendible. Esto es bien importante para todos. Cuando hayan palabras raras en los cantos, hay que traducirlo. Si hay una palabra que dice Hosana, hay que traducirla, porque si no muchos no saben qué es Hosana. Entonces hay que tratar de siempre explicar las cosas al pueblo. Eso fue lo que hizo Lutero. Cierro mi paréntesis porque esto no lo mencioné ayer. Ahora bien, muchas cosas para decirles, pero tengo que avanzar. Más adelante lo que hace Martín Lutero es que aprovecha esa versión popular que hizo y más adelante hace otras traducciones un poco más refinadas directamente del griego, del hebreo y del latín. Y entonces él hace muchos aportes, sobre todo, repito, al idioma. Ahora bien, cuando uno mira estos aportes, otra vez, discúlpenme que sea tan repetitivo, pero eso fue lo que marcó un antes y un después, porque de ahí en adelante, en cada uno de los países donde iba llegando la Reforma Protestante, se traducían las Biblias en el idioma del pueblo. Cuando llega a España, entonces es donde se traduce la Biblia también al idioma español, y de allá vienen nuestras versiones con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos religiosos que después vamos a hablar de ellos. Y entonces esos dos religiosos, ahí es donde se conoce la Biblia como la Reina Valera, porque es el aporte de dos personas en esa traducción. Bueno, quisiera hablar del segundo aporte grande que le hizo Martín Lutero a la iglesia del Señor, y es el aporte de la música. Diapositiva número 5. Ustedes deben de entender, ya he mencionado eso en algunos momentos, pero ahora lo vamos a profundizar un poquito más. Pero durante el mandato del Papa Gregorio, estamos hablando Gregorio I en el año 540, muere en el 604, en ese periodo estamos hablando del siglo VI. En ese siglo, más tarde conocido como Gregorio Magno, él lo que hace es que en la Edad Media se conoce como la música gregoriana, porque él es el que impulsa ese tipo de música. Este papa fue un impulsor, un reformador y organizador de lo que hoy llamamos el canto gregoriano. Ahora, esta es una comunidad muy joven. Por supuesto que los jóvenes aquí no saben nada de cantos gregorianos, pero los de la tercera edad, nuestros abuelos, nuestros padres, sí les tocó los cantos
gregorianos, porque les tocó las misas en latín. Les tocó las misas en la iglesia católica, donde el sacerdote la daba de espaldas y donde todo lo que se hacía era en latín y el pueblo no participaba. Y entonces los que cantaban obviamente eran los religiosos. ¿Y qué cantaban? Pues los cantos gregorianos. Hoy en día los cantos gregorianos han cogido fuerza. ¿Quién creyera? Pero más por cultura han cogido fuerza en la iglesia católica romana. Ahora, lo que voy a decir de aquí en adelante tiene que ver mucho con los músicos. Así que, si no conocemos algunas palabras, tranquilo, tranquila. Yo no me voy a poner a explicar todo esto, porque empezando que yo no soy músico. Pero para los que son músicos sí es importante que sepan estas cositas. Cuando hablamos de los cantos gregorianos eran, o son, porque todavía siguen, son cantos monódicos, compuestos por una sola melodía que se canta al unísono por todos los integrantes, al unísono, pero los religiosos, no el pueblo. Y eso los músicos después nos van a ayudar un poquito para entender algunas cosas. También para los músicos no tenía grandes saltos o intervalos o distancias entre las notas musicales. Estas son diferencias que ahorita van a entender por qué. El idioma oficial de la iglesia ya saben que era el latín. Por supuesto, estos cantos también eran en latín. Entonces el pueblo no entendía absolutamente nada. Y todavía la iglesia católica, para algunas ceremonias especiales, todavía hacen los cantos gregorianos. ¿Quién entiende latín? Nadie entiende latín. Y ellos siguen todavía en su terquedad insistiendo en estas cosas. ¿Quiénes participaban? Pues los religiosos, los sacerdotes. Era el único estilo de música permitido por la iglesia para las misas y los servicios hasta hace muy poco, es decir, hasta mediados más o menos del siglo pasado. Increíble que la iglesia católica se haya demorado tanto para ser un poquito más flexibles y tener más apertura dentro de sus misas, pero eso es lo que ha pasado con la iglesia católica romana. Entonces, todas estas características hacen una diferencia grande entre la iglesia cristiana evangélica, las iglesias como nosotros, los bautistas, y la iglesia católica romana. Diapositiva número 6, porque ¿qué es lo que hace Martín Lutero? Martín Lutero quería que el creyente común pudiera no solamente venir al servicio de la iglesia, sino participar. Que no fuera solamente los cantos de los sacerdotes, sino que el pueblo también pudiera cantar. Para nosotros es normal cantar en la iglesia. Para los jóvenes que me están escuchando es normal venir a la iglesia y cantar todos juntos. Pero esto no fue así por siglos en la iglesia del Señor. Increíble que en el siglo XVI, y hasta, repito, y ahorita hasta el siglo pasado, el pueblo no participaba de los cantos en las misas, que es la religión predominante en América Latina. Entonces, cuando uno mira a Martín Lutero, él está muy preocupado porque hay una distancia muy grande entre el pueblo y los religiosos, y él quiere que todos puedan participar, que en cierta manera puedan entender también lo que se dice. No solamente lo que dice el sacerdote, sino también lo que se canta. Entonces, en medio de todo esto es donde empieza Martín Lutero a hacer cambios en lo que tiene que ver con la música. Yo les dije la semana pasada que Martín Lutero era músico. A él le encantaba tocar instrumentos. Se le conoce dos instrumentos que él dominaba. Se le conoce como el laúd, que es como una guitarra, ¿cierto? Redondita. Yo no puedo explicarles ahorita todas esas diferencias. Después le decimos a los muchachos que nos ayuden un poquito con las diferencias, porque a veces tiene que ver también con el número de cuerdas y muchas cosas más, ¿cierto? Tocaba el laúd y la flauta. Aparte de eso, él era compositor. Entonces, no solamente teólogo, sino que también era músico. Él estaba muy familiarizado con los estilos musicales de la época. Y él, ¿qué es lo que hace? Empieza a coger todo ese tipo de cosas y hace un aporte a la música que ahorita les voy a explicar un poquito más, y se le conoce como el padre de la música protestante en Alemania. El padre de la música en Alemania. Entonces, no solamente hace el aporte del idioma, lo unifica con la traducción, sino que también en la música se le conoce como el padre de la música protestante. Entonces, un legado que todavía lo sentimos en el día de hoy es la creencia de Lutero de que debe de haber un equilibrio entre un estilo musical simple y accesible y el uso de la lengua del pueblo. Ese es el legado que él nos deja
a nosotros. Por eso, cuando uno empieza a mirar los himnos que compuso Martín Lutero, que se estima que compuso entre himnos y salmos 33 a 35, a veces los historiadores no se ponen de acuerdo en eso, pero él, más o menos para que entiendan, diapositiva 7, escribió lo siguiente: tenemos la intención de seguir el ejemplo de los profetas y los antiguos padres de la iglesia y hacer una colección de un cierto número de salmos para la gente, para que la palabra de Dios se mantenga viva en sus corazones mediante el canto. Entonces, para nosotros, repito, es normal aprendernos canciones, aprendernos salmos. Yo doy gracias a Dios porque la primera iglesia donde yo conocí al Señor fue una iglesia presbiteriana, y en esa iglesia a mí me enseñaron desde que yo llegué a aprenderme himnos y también salmos. Yo recuerdo que yo aprendí muchos salmos de la palabra, textuales, y memoricé la Biblia cantándola. Yo recuerdo que se cantaba el Salmo 145, se cantaba el Salmo 100, se cantaba el Salmo 91, en fin, muchos salmos, el Salmo 150, muchos salmos, yo me los aprendí de memoria cantándolos, y eso lo aprendí en la iglesia. Ese es un legado que nos dejó Martín Lutero. Él compuso un himno famosísimo que de pronto usted lo ha cantado o lo ha escuchado: Castillo fuerte es nuestro Dios. Es basado en el Salmo 46. Y otro muy conocido también: de lo profundo clamo a ti, basado en el Salmo 130. Más adelante vamos a conocer, para los que no conocen, estos salmos. El segundo cambio fuerte que hace Martín Lutero, hablando de estos cambios, ¿cierto? No solamente es el estilo de la música, porque básicamente lo que hace Martín Lutero al conocer el estilo de la música, que este fue el primer cambio, coge esos ritmos populares y simplemente los adapta y les pone letra cristiana, salmos, porciones de las escrituras. Eso es lo que hace Martín Lutero. Pero en el segundo cambio, lo que él hace, como ya lo he mencionado, es el idioma, ¿cierto? Entonces él lo hace obviamente en el idioma alemán. El tercer cambio es la participación, porque hace cánticos para que la iglesia también pueda participar. Entonces, en medio de los cambios que él hace, también tiene cantos donde todos al unísono pueden entonar, no solamente los religiosos. Y esos son los cambios grandes que hizo Martín Lutero. Diapositiva número 8. En 1524, con otro compañero, Johann Walter, publicaron el primer himnario protestante. Oiga, primer himnario protestante. Y ese primer himnario, ahí pueden ver, eso literalmente, esa es una de lo que todavía se conserva, porque esto se conserva en los museos en Alemania. Esa es una foto. Entonces, básicamente estamos hablando del primer himnario, y ese primer himnario era compuesto por 8 salmos himnos, 8 canciones nomás. Y de ahí en adelante hay un legado para la iglesia evangélica. Muchas iglesias todavía en el día de hoy utilizan himnarios en la iglesia. Repito, yo conocí en la iglesia, ese himnario se llama himnario de fe y alabanza, y aprendí muchos himnos en ese himnario. Era normal venir a la iglesia con un himnario y una Biblia, las dos cosas. Y entonces cuando se dirigía a la iglesia era muy normal que la persona que dirigía dijera: vamos a abrir nuestros himnarios en el himnario número 3. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste Bueno, yo no canto mucho porque a mí no me gusta opacar a los músicos de aquí. No. Pero era normal cantar así en las iglesias. Entonces, este es un aporte hermoso que hace Martín Lutero, hablando de la música, Bueno, tercer aporte que hace Martín Lutero. El tercer aporte que hace Martín Lutero tiene que ver con los sacerdotes en cuanto al matrimonio. Escuche esto, en cuanto al matrimonio. Hasta la época, cuando estaba Martín Lutero, por supuesto había la prohibición de casarse, se hablaba del celibato eclesiástico, y cuando hablamos del celibato, todavía hasta el día de hoy se practica el celibato en la iglesia católica romana.
Ha sido imposible que la iglesia dé el brazo a torcer para permitir que sus sacerdotes se puedan casar. Yo aquí pudiera decir muchas cosas porque este es un tema bastante álgido, pero a lo largo de los siglos esto fue un estire, encoge, porque algunos estaban a favor, otros en contra, pero en la medida en que la iglesia se fue estructurando, fue creciendo, después de que Constantino la declara una iglesia, la religión oficial del Estado de Roma, entonces la iglesia fue adquiriendo poder. Y entonces hubo un momento en que ya no se apelaba a la parte espiritual, citando pasajes bíblicos para decir, no, es que Jesús no se casó, es que Pablo no se casó, entonces si usted quiere servirle al Señor, entonces no se debe de casar para poder realmente servir al Señor, si quiere servirle de manera más efectiva, y se empezó con esos argumentos. Pero ya después había un problema que era la parte del patrimonio. Entonces para la iglesia católica era un problema que sus ministros se casaran, porque si había un divorcio, habían demandas, y entonces la parte económica de la iglesia se afectaba. Entonces ya vino la parte del patrimonio como un argumento fuerte para no permitir que los sacerdotes se casaran. Hasta la Edad Media, escuche esto que les voy a decir, hasta la Edad Media era normal que muchos sacerdotes tuvieran hijos, solamente que no se les permitía que se casaran. Era lo que se llama amancebamiento, ¿cierto? Que es una palabra que se utiliza en algunos lugares. Aquí nosotros diríamos otros términos hasta vulgares, ¿cierto? Bueno, rejuntados, qué sé yo. Pero eran parejas clandestinas que visitaban de noche. Ahí la tenía, pero la visitaba de noche. Pero no la podía a la luz pública, ni tampoco reconocerla públicamente. Pero tenían hijos, eso era muy normal. Y eso se veía en el clero, tanto en los sacerdotes de pueblo, también como en los prelados, como en los papas. La historia lo puede corroborar, esto no me lo estoy inventando yo. Usted puede estudiar la historia de los papas para que se dé cuenta que muchos de ellos tuvieron familia. Tuvieron sus parejas, entre comillas, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué hace Martín Lutero para que ustedes vean un poquito el aporte que le hace Martín Lutero? Resulta que Martín Lutero en abril de 1523, ¿qué hace Martín Lutero? Hay unas monjas en un monasterio que son afectadas positivamente por el mensaje de Lutero y abrazan la reforma protestante, pero estaban allá en cierta manera como en una cárcel, no podían salir, no podían escapar. Y Martín Lutero, con la ayuda de unos amigos, les ayuda a estas monjas a escaparse. Los historiadores dicen, algunos dicen que les ayudó a escapar a través de unos barriles. Usted puede leer un poquito más la historia y profundizarla. Y esas monjas, obviamente, ya quedan libres de esos votos que hicieron, votos de castidad, votos hablando de pobreza, etcétera, etcétera. Y la mayoría de ellas se van para el castillo de Wittenberg, y ahí es donde está Martín Lutero, porque él sigue trabajando ahí, y en cierta manera lo utilizó como un medio para él seguir trabajando, y era como en cierta manera una fortaleza de los luteranos. Y ahí en ese castillo, ahí Martín Lutero conoce a Catarina von Bora, que era una de esas monjas, venía de tradición, de familia en cierta manera muy prestante, de nobles sajones, y en 1525 contrae matrimonio con Catarina von Bora. Y eso parece como algo normal. No, eso no es algo normal. Normal sí, pero el impacto que hizo eso en la sociedad fue impresionante. El impacto que hizo para otros clérigos, para otros sacerdotes, que les animó a que también hicieran lo mismo. Ahora, cuando Martín Lutero decide casarse, ya han pasado varios años de su excomunión de la iglesia. Ya hay amigos religiosos que ya se han casado, pero él no quería casarse. Uno de sus temores era que los enemigos en cierta manera lo acusaran falsamente de haber tenido de pronto relaciones clandestinas con alguna de esas monjas. Entonces, más sin embargo, él ya llega un momento en que lo medita muy bien y toma la decisión, como un testimonio también público, de casarse, y contrae matrimonio el 13 de junio de 1525. La siguiente. Su matrimonio, otra vez, básicamente, para mí, cuando yo analizo lo que pasa con su matrimonio, yo lo veo como un acto coyuntural tan fuerte como lo que pasó con las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Lo veo como algo tan grande
como su defensa en la dieta de Worms, lo veo como algo tan grande como su traducción. Obviamente cuando él se recluye en el castillo de Wartburg para traducir la Biblia, ahora él se casa. Yo lo tomo como otro evento y los historiadores lo toman así, como un hecho trascendental para la Reforma protestante. Si hoy por hoy los ministros de la iglesia evangélica, los pastores de nuestras iglesias bautistas nos podemos casar, uno de los aportes grandes lo hizo Martín Lutero. Y esa es una diferencia grande entre católicos y protestantes. Católicos romanos siguen con el celibato hasta el día de hoy, para sacerdotes, monjes, monjas. Siguen con el celibato, siguen con la enseñanza. Nosotros no. Y eso es importante que sepa eso. Al final vamos a hacer algunas aplicaciones. Ahora, ¿qué hacía Martín Lutero y otros para sustentar el poderse casar? Un versículo clave y algunos textos claves para que tomen nota, diapositiva número 10, es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Voy a leérselo de la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Un paréntesis pequeño para que usted sepa, porque yo a veces uso la Nueva Biblia de las Américas, es porque es una versión que tiene un lenguaje entendible, pero es muy fiel al original. Ahora, ¿por qué no tengo esa Biblia aquí para todos? Porque conseguir esas Biblias son un poquito costosas. Una Biblia más asequible, más económica es la Nueva Traducción Viviente, que es una buena versión, pero para textos claves yo prefiero la Nueva Biblia de las Américas. Y mire lo que dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse. Hay más enseñanza, no lo voy a leer, solo me voy a quedar ahí con esa parte. Prohibirán casarse. Entonces, ¿qué hacía Martín Lutero y otros reformadores? Cogían este texto y decían: mire, esto es doctrina de demonios. Están prohibiendo casarse cuando podemos casarse. Cristo nunca enseñó que los seguidores, los que proclamaran el evangelio, tenían que ser célibes. Él nunca enseñó eso. Entonces lo predicaban como doctrina de demonios, la enseñanza católica romana, muy fuerte. Los reformadores fueron muy fuertes para hablar. Ahora, en medio de todo lo que estaba pasando en el momento en Europa, con todo esto que estaba pasando, estos movimientos, pues claro que ese matrimonio de Lutero, eso fue impresionante, el revuelo que eso, sobre todo en la nobleza cristiana, en el mismo seno de la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero mostrarles que Martín Lutero, mucho antes de que lo excomulgaran, él ya se había pronunciado en contra del celibato. Eso no fue después de que lo excomulgaron, no, mucho antes. En 1520 escribió lo siguiente, diapositiva 11. También vemos cómo ha decaído el clero y cómo algunos pobres curas, abrumados con mujer y niños, tienen gran remordimiento de conciencia, mientras ninguno cuida de ayudarles, aunque sería cosa fácil el hacerlo. Pues si el Papa y el Obispo no hacen caso de esto y más bien ayudan a perder lo que está perdido, yo quiero salvar mi conciencia y abrir con toda franqueza mi boca, aunque disguste al Papa, al Obispo o a otro cualquiera, y digo así: que según institución de Cristo y sus apóstoles, cada ciudad debe de tener un cura u obispo, como Pablo claramente dice en Tito 1:6, y que este cura no está obligado a vivir sin mujer legítima, sino que pueda tener una, es decir, una esposa, como San Pablo escribe en Primera de Timoteo 3:2 y en Tito 1:6, diciendo, y mire el texto que nosotros también hasta el día de hoy lo utilizamos como fundamento para decirle a la gente por qué nosotros, los ministros, los pastores, nos podemos casar.
Y mira lo que dice este texto. Pues es necesario, esto es en Timoteo 3:2. Pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. La Nueva Traducción Viviente dice que sea fiel a su esposa. Es lo mismo. Marido de una sola mujer en una época donde existía la poligamia en el Nuevo Testamento. Entonces dice, marido de una sola mujer que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ya está dando por hecho que los pastores se pueden casar, solamente que está regulando la fidelidad y la buena educación de los hijos. Y termina Lutero diciendo, porque un obispo y un cura es una misma cosa para San Pablo, como lo expresa también San Jerónimo. Ahí cierro comillas. Entonces, la Reforma Protestante, ¿qué es lo que hace? Para que usted mire el aporte de Martín Lutero. Le quita también al matrimonio, hablando del matrimonio, voy a hablar algo distinto, pero tiene que ver con el matrimonio. Le quita al matrimonio la connotación de sacramento. Oiga eso. Un sacramento. ¿Qué es un sacramento para nosotros los cristianos evangélicos protestantes? Para que sea sacramento tiene que reunir dos requisitos. Y ustedes se lo saben de memoria en el curso de membresía. Número 1, tiene que ser instituido por Cristo. 2, que tenga carácter de permanencia, de vigencia hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Y lo único que aplica para eso es bautismo y Santa Cena. Ningún otro sacramento de la Iglesia Católica Romana o de otras ramas del cristianismo aplica. Son ceremonias bonitas, pero no aplican. El matrimonio, no estamos diciendo que no sea sagrado, claro, pedimos la bendición de Dios, pero no es sacramento. No es sacramento. Entonces, cuando ellos le quitan ese grado de sacramento, hay un aporte grande que también se le hace a la doctrina. Porque entonces Martín Lutero, el matrimonio ya lo ve como algo instituido por Dios, pero que tiene que ser regulado por los seres humanos. Es decir, por la parte civil. Y para que entiendan entonces el legado también de Martín Lutero para nosotros hasta el día de hoy, por eso nosotros los bautistas, que nosotros somos una iglesia bautista, cristiana, evangélica, protestante, reformada. ¿Qué es el aporte? El aporte es que nosotros no casamos a nadie, sino se casa primero por lo civil. Y los que les ha tocado conmigo, hace poco casamos una pareja. Bueno, aquí está Catalina de testiga, que nosotros no casamos hasta que no nos traiga el registro civil de matrimonio. ¿Se acuerda, Catalina, que lo trajiste y pude mirar el registro civil? ¿Por qué no casamos a nadie si yo no puedo asistir a la ceremonia civil? Que me traiga entonces la partida. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, algunos, me van a disculpar este término tan paisa, han metido gato por liebre. Sí, ya nos casamos. Mentiras. Y a veces hay unos vividores, entonces se casó con la muchacha y resulta que no están casados legalmente y después la abandona y soltero, como si nada. No, esto es muy delicado, es algo instituido por Dios y nosotros como pastores tenemos que vigilar y supervisar. Entonces realmente nosotros tenemos dos matrimonios, es decir, uno por lo civil y el otro por la iglesia. Ese es un aporte grande que le hace Martín Lutero en lo que tiene que ver con el matrimonio. Él aceptó como causas de ruptura, hablando de divorcio, él aceptó el adulterio y también aceptó como causa de divorcio cuando uno de los miembros se ausentaba de su casa por un periodo prolongado de tiempo y no volvía a la casa. Para él era una causa, sobre todo los varones que hacían eso, era una causa de divorcio y la otra persona se podría volver a casar. Entonces no voy a entrar en todos esos detalles porque hoy por hoy hay muchas diferencias en las iglesias evangélicas sobre este asunto, pero estoy hablando de Martín Lutero. Y había por ahí otras más, pero vamos a dejarlo para otra enseñanza en otro día. Quisiera terminar con los mismos 3 puntos, pero con 3 aplicaciones prácticas para nosotros. Y con eso estoy terminando en esta mañana. Entonces, la número 13, por favor. Vamos a mirar acerca de la Biblia, solamente recordarles el desafío que iniciamos el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El 31 de octubre empezamos como algo simbólico la lectura de toda la Biblia en el año. Si usted está atrasadito, está a tiempo. Póngase al día, simplemente conéctese hoy, conéctese mañana y siga.
Y llegará el momento en que usted se puede desatrasar de lo que no vio en estos días anteriores, porque realmente apenas llevamos una semana. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Radio Reforma? Radio Reforma es nuestra emisora, que de paso decirles, por favor, no es solamente para ustedes, pero ustedes no pueden conocer el valor del contenido de Radio Reforma si no la escuchan. Debe de escucharla. Saque un ratico y mire la programación. Apenas estamos estructurando cosas. Esto va a estar al 100% 2022, pero yo la arranqué ahorita como algo simbólico, 31 de octubre, apenas la estoy organizando, estructurando, pero ya tiene unos programas ya establecidos. La lectura de la Biblia en un año sale 3 veces al día. Y la otra que empezamos el 1 de noviembre, que va de lunes a viernes, que es el estudio de la Biblia versículo por versículo, y va por ¿cuántos años? 5 años. Ya llevamos una semana, qué bendición. ¿Cómo se come uno un elefante? ¿Qué les dije a ustedes? ¿Cómo se come un elefante? De a pedacitos, de a pedacitos, de a pedacitos. De los 5 años, ya llevamos una semana. Qué bendición. Y alguien dirá, ay, una semana, yo no he arrancado, no, yo voy a esperar el próximo año. No, arranque ya, porque es cíclico. Llegará un momento en que volvemos otra vez a donde estábamos. Y es muy fácil desatrasarse. Trate de no parar. Si un día no pudo, al otro día conéctese. Entonces, escuche la programación. En estos días les voy a ayudar un poquito más con la programación, pero ya sabe, radioreforma.org. Y también es para que la difunda. Usted que manda tantas cosas por las redes sociales, viralice nuestra emisora. Llegará el momento en que vamos a sacar unas tarjeticas para que usted tenga esa tarjetica en el taxi, en donde sea. Mire, escuche la emisora, porque constantemente, si ya escuchó la emisora, sabe que durante todo el día constantemente se está invitando. Si no tienes una iglesia en donde congregarte, visítanos al frente del nuevo palacio, servicio sábado 7 de la noche, domingo 9 de la mañana. Es publicidad para nuestra iglesia, es una forma de evangelizar. Entonces, por favor, ayúdenos también a que otros escuchen la emisora. Bueno, diapositiva 14. La otra aplicación que quiero de manera práctica es hablar de la música. Cuando Lutero compone himnos, él lo hace con el propósito, escúcheme bien, de reforzar el contenido de la enseñanza del Evangelio de Cristo. Escuche eso, reforzar la enseñanza del Evangelio. Entonces Martín Lutero lo que quería es que los himnos en cierta manera se convirtieran también en una forma de predicar, de enseñar doctrina a través de los cánticos. Y eso lo hizo, como les mencionaba ahora, precisamente a través de salmos y a través de himnos, pero buscando los ritmos del pueblo. Otra vez, él era un reformador. Él siempre estaba buscando cómo la iglesia puede entender. Entonces él quería, como sabía que se cantaran cantos gregorianos en latín, él decía, no, cantos que la gente entienda. Y entonces, ¿sabe qué hizo Martín Lutero? Cogió aún canciones populares, como decir nosotros en el día de hoy, las canciones que se cantan en bares, en discotecas, y él saca esas canciones y les pone letra cristiana. Otras se basa también en ritmos populares y él también crea su música parecida, por supuesto, y hace varias cosas muy interesantes. Ahora, eso es lo que yo quiero que hagamos como iglesia. Y también voy a decir algo que ayer no lo dije, pero sí lo digo a ustedes, que es un público muy especial. Dígale, es que los que venimos el domingo, dígale al que está al lado, ¿no? Es que nosotros los del domingo somos muy especiales. Mire, mis amados, hay un problema con algunas iglesias reformadas. La reforma, bendito Dios, que en los últimos años ha habido un movimiento muy lindo de iglesias reformadas, porque América Latina se llenó hace muchos años de iglesias legalistas, de iglesias donde solamente se enfatiza las obras, el hacer. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Las iglesias evangélicas en Latinoamérica están así de legalismo. Entonces, cuando empieza ese movimiento fresco en Latinoamérica, que empieza a llegar con movimientos de reforma, a volver a recordarnos las doctrinas reformadas, maravilloso el aporte, y muchos han abrazado las doctrinas de la gracia. Pero ¿cuál ha sido el problema con algunos de esos movimientos?
que esos movimientos no solamente nos han traído las doctrinas de la gracia, sino que algunos de ellos se han quedado con prácticas del siglo XVI, XVII, XVIII y no han podido superar. Y entonces nos quieren regresar otra vez a la época de los himnos, de esos himnos del siglo XVI y que no se pueden cantar. Hay iglesias reformadas tan radicales que no se pueden cantar coros en la iglesia. Hay iglesias tan radicales que aún satanizan a cristianos de música cristiana que son de sana doctrina, pero los satanizan porque de pronto no están de acuerdo con los 5 puntos calvinistas. Alguien dirá, ¿y de eso con qué se come? De eso voy a hablar más adelante, de Calvino, porque esta iglesia es reformada y también somos en cierta manera calvinistas, no porque el pastor sea calvo, sino porque seguimos algunos principios de Juan Calvino. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Entonces, repito, usted se va a encontrar con algunas iglesias reformadas que se van a escandalizar porque nosotros aquí cantamos canciones de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, etcétera, etcétera. Se escandalizan porque ellos son tan fanáticos que nada de esa música se puede cantar en la iglesia. Solo himnos, no más. Entonces, amados, ahí es donde entramos en lo que es la máxima que yo estoy usando: iglesia reformada, siempre reformándose. En su momento, lo que hace Martín Lutero con los himnos es precisamente lo que hacemos nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos nosotros en esta iglesia? Tratamos de cantar música contemporánea. Aquí no cantamos música gregoriana. Aquí la música que cantamos no es para funerales. Es música alegre porque el latinoamericano es alegre. Y es música que utilizamos en esta iglesia de ritmos contemporáneos. Por eso aquí usted va a encontrar muchos ritmos, rock, pop. Aquí va a encontrar merengue. En algunas va a encontrar algo así como una salsita, que le da a uno como ganas de sacar hasta a veces hasta parejas, ¿sí o no? Esta es una iglesia contemporánea, no tenemos problemas con eso. El fanático sataniza los ritmos. Y lo que no saben esos reformados fanáticos es que muchos de los himnos de Martín Lutero, la música, la tonada, el ritmo, se cantaba en los bares y en las cantinas. Entonces ahora sí quieren satanizar porque nosotros usamos ritmos del día de hoy, contemporáneos. Por favor, que no nos volvamos fanáticos en esta iglesia. Somos reformados, pero no somos fanáticos. Somos reformados siempre reformándose. Y por eso la aplicación que estoy haciendo, estoy tocando estos temas. Ayer no hablé mucho de esto, pero algo que también quiero decirles, mis amados, es que sí queremos hacer algo como iglesia. Yo me reuní con el grupo de alabanza, con todo el ministerio, y yo les hablé de esto. No tanto como estoy haciendo hoy, pero sí les hablé de cosas que yo quiero que hagamos como iglesia. Esta iglesia, como es una iglesia que se quiere reformar siempre, que tenemos que estar revisando nuestras doctrinas, yo les exhortaba y les animaba a que miráramos todo el repertorio que tenemos de música. Porque podemos caer en un error, y es que a veces hacemos más énfasis de pronto en los ritmos que en el contenido de las canciones. Y ese es un peligro que yo no quiero que caigamos en eso. Debemos de tener un balance. Sí, que haya ritmo, porque esta es una iglesia que tiene un ADN de alegre. Aquí nos gusta la música alegre. Aquí nos gusta cánticos que nos ayuden a movernos, a expresarle a Dios adoración y alabanza también con nuestro cuerpo. Pero que esa música tenga contenido, porque eso fue lo que quiso Martín Lutero. Ese fue el aporte que hizo con los himnos y los salmos. Aunque era música popular, música del pueblo, pero con contenido. Porque a veces tenemos unas canciones que de verdad, no voy a dar nombres aquí de artistas, pero unas canciones que no es sino ritmo, pero no tiene letra, nada. Esas son las canciones que queremos ir eliminando de nuestra iglesia. No satanizar, no vamos a satanizar eso, no. Sino que como iglesia queremos reformarnos, queremos mejorar, queremos buscar la excelencia, que cada cántico también ayude al crecimiento espiritual de las personas, no solamente que ataque las emociones, sino también el intelecto, la mente
¿Me estoy haciendo entender, amados? Mire, hay un himnario, después del himnario clásico de fe y alabanza, en las iglesias protestantes de América Latina, hay un himnario hermoso, precioso, que es Celebremos su gloria. Y ahí lo tienen, ese es el himnario. Ahora, aquí no vamos a adoptar el himnario como tal, no es que vamos a traer ahorita, no es eso, sino que me entiendan. Ese himnario tiene más o menos 500 himnos, entre himnos y salmos y coros, 500. ¿Qué queremos de ese himnario? Ya reté al grupo de alabanza, saquemos de ahí algunos himnos, saquemos de aquí hay, es que 500 para escoger, por favor, tenemos años para trabajar con ese himnario. Entonces la idea es ir sacando poco a poco himnarios e ir renovando nuestro repertorio, ir mejorando nuestro contenido. Entonces vamos a ir sacando algunas canciones que no tienen mucha letra y las vamos a ir reemplazando. Y llegará un momento en que toda la música en esta iglesia va a ser filtrada, por supuesto, y vamos a mirar que sí tenga contenido y que nos ayude realmente a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos bien con eso? Bien, amados. Diapositiva número 15. Lo otro que quiero compartirles a ustedes, mis amados, pero ya más como una aplicación de índole doctrinal, como para afianzar este asunto del celibato, no para afianzarlo en el sentido de que debemos de hacerlo, sino todo lo contrario, para ver lo perjudicial que ha sido para la iglesia hablar de celibato. La iglesia católica se ha equivocado enormemente al seguir sosteniendo el celibato. Prácticamente es la única rama del cristianismo que sigue sosteniendo el celibato. Hoy por hoy, en la iglesia católica romana hay sacerdotes casados, pero no porque el Papa les haya permitido casarse, la número 15, no porque les haya permitido casarse, no, sino porque vienen de otras ramas del cristianismo como anglicanos o episcopales o ortodoxos griegos. Cuando ellos pasan a la iglesia católica romana, los reciben, les reconocen el ministerio como ministros ordenados, permiten que sigan casados, pero son los únicos. Pero si alguien es católico romano e hizo votos de castidad, por supuesto no se puede casar. Entonces esos son los únicos sacerdotes casados que hay en el día de hoy. Ahora, lo que estoy diciendo, amados, cuando les digo que esto ha sido muy perjudicial para la iglesia católica, ustedes saben que Dios creó, y no me voy a extender demasiado, pero todo lo que Dios creó es bueno. Ahora que empezamos la lectura de la Biblia otra vez, que estamos leyendo alternadamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en Génesis, cuando leímos el capítulo 1, dice que Dios todo lo que creó es ¿qué? Al final reconoció que todo lo que había creado, capítulo 1, capítulo 2, era bueno en gran manera. ¿Qué ha pasado con la iglesia católica antigua? El sexo se empezó a ver como algo malo. Los teólogos, no se hablaba de sexo hasta hace muy poquito. Hablar de sexo en los hogares latinoamericanos, eso era un tabú, porque eso es heredado de la misma iglesia católica romana, donde el sexo no se ha visto como algo bonito, donde los sacerdotes, la teología católica romana, cuando se habla de sexo en el matrimonio, el único propósito es la procreación. Gravísimo. Ese no es el único propósito del sexo. Entonces, cuando uno mira la teología católica romana, uno puede entender por qué hay tantas aberraciones, tantos horrores doctrinales, porque ni siquiera son errores, sino horrores doctrinales. Es por la concepción que ellos tienen en sí del mismo sexo. Por eso están en contra de muchos métodos anticonceptivos, y así pudiéramos aquí quedarnos en la mañana hablando de toda esa teología que tienen ellos. Pero la tosudez, como dice algún teólogo, la terquedad que han tenido los católicos romanos, ¿a qué ha llevado a los clérigos? Si Dios nos colocó el deseo, el sexo, así como nos da deseos de dormir, comer, lo mismo es el sexo. Hay que expresarlo, por supuesto, pero Dios colocó límites.
Y el sexo es para disfrutarlo dentro de los límites del matrimonio. Pero para yo disfrutar del sexo con mi pareja, no es malo. Entonces, ¿qué pasa con los clérigos? Muchos en ese deseo de servirle a Dios, equivocadamente, pero quieren servirle a Dios, no alcanzan a medir cuando se hacen los votos de celibato. Y lo hacen en la emoción cuando están muy jóvenes, pero van pasando los años y ahí hay un deseo. Y entonces esos deseos, por esa represión que hay en la Iglesia Católica Romana, eso se empieza obviamente a canalizar a través de aberraciones, que ya sabemos la mayoría, esto es de conocimiento público. Conventos, monasterios han sido cuna de homosexualismo, de lesbianismo. Eso se hubiera podido corregir hace siglos, si la Iglesia Católica Romana hubiera permitido que los sacerdotes se casaran. Es más, hay más autoridad cuando uno es casado para hablar de matrimonio. ¿Con qué autoridad voy a hablar del matrimonio si soy soltero? Pero cuando uno tiene 33 años de casado, uno tiene autoridad para hablar del matrimonio, ¿o no? Cuando uno ya tiene hijos de 30 años, ¿hay autoridad para hablar de hijos? Claro que hay autoridad. Pero un soltero, por favor, hablando de hijos, hablando de matrimonio, se queda corto. No es que no lo pueda hacer, se queda corto. Entonces, lo que estoy diciendo, mire todos los problemas que ha habido en la Iglesia Católica Romana con los clérigos, mire todos los escándalos que han habido en los últimos años con la pederastia, con la pedofilia, gravísimo con los niños. Eso se hubiera podido evitar hace muchos años, siglos, si hubieran permitido casarse a los clérigos. Por eso Martín Lutero hace un aporte enorme en lo que tiene que ver con el matrimonio. Por eso nosotros, es más, y voy para balancear aquí un poquito, equilibrar las cargas, no estamos en contra de un pastor y una pastora que sea soltero o soltera, no. Esa es la decisión de cada uno, pero que no sea impuesto por nosotros. Es una decisión personal. Si alguien se quiere quedar solo, sola, lo puede hacer. Porque en la iglesia evangélica hay un problema. Esto tampoco lo dije ayer. La iglesia evangélica tiene un problema. No pueden ver un soltero o una soltera, porque ya le están buscando pareja. Y si van pasando los años, este se está quedando. Y hay algunos que tienen un don especial. Tienen un don de ponerle pareja a todo el mundo. Ay, sí, el Señor me mostró que tiene que casarse con Julano y con Perana. Así hay iglesias fanáticas. Terrible eso. Yo no quiero que en esta iglesia usted vaya a coger esas cosas. No, si alguien se quedó soltero, que se quede soltero. De hecho, Pablo lo dice. Me gustaría que te quedaras soltero o soltera para que te dediques al Señor. Pero no es obligación. Y lo que quiero decir es que no es más santo el que se queda soltero que el que se casa. Que eso es lo que nos quiere mostrar la Iglesia Católica Romana, que es mucho más santo el que hace votos de celibato. Y el argumento de los teólogos católicos romanos es que Jesús no se casó y que Pablo tampoco se casó. Conclusión. Cuando utilizamos las premisas equivocadas, no podemos empezar por ahí. Jesús no se casó porque Él tenía un plan específico para nosotros, para la humanidad, morir por los pecados de la raza humana. Sabía que iba a estar muy poco tiempo en este planeta, 33 años. Él todo lo sabía. Cuando Él vino, sabía muy bien a qué vino. Vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero cuando Él delega y llama a los apóstoles para que continúen con su mensaje, Él se aseguró que todos sus apóstoles, los 12 apóstoles, que todos fueran solteros. Todos son casados. Todos. Todos es todos. Es más, si usted vino la semana pasada cuando estuvimos hablando de la doctrina errónea católica romana que enseñan que el primer papa fue Pedro, ¿se acuerdan de esa predicación? Si usted ha escuchado eso, pues déjeme decirle para que usted le pueda refutar a otra persona que enseña eso. Ah, sí, usted enseña que Pedro fue el primer papa, pues déjeme decirle que entonces el primer papa era casado, porque Pedro tenía esposa.
¿Recuerdan el pasaje del Evangelio cuando Pedro se enoja con Jesús porque le sanó a la suegra? No, es un chiste malo, ese es un chiste malo. Él no se enojó. Pero ¿se acuerda cuando ora por la suegra? Que tenía una fiebre muy alta. Tenía suegra. Y si tenía suegra, ¿era por qué? Era casado. Pablo en sus argumentos dicen, ¿y es que acaso no podemos llevar mujeres hablando de esposas? Hablando de otros apóstoles. Y él dice, ¿por qué los apóstoles también tienen esposas y por qué mi equipo no pueden llevar sus esposas? Otra vez, amados, lo que quiero decirles es que ese argumento de que Jesús no era casado, que Pablo no era casado, ese argumento es pobre porque Jesús llamó a apóstoles que eran casados para que predicaran su bendita palabra. Y por eso quiero decirles que nosotros en nuestra iglesia, en el equipo pastoral, tenemos una pastora de hace muchos años que es soltera. Yo recuerdo en la época que todo el mundo quería casar a Sandra. Todo el mundo la quería casar. ¿Pero por qué? Ella tomó la decisión de quedarse sola. Y es una decisión válida, respetable, pero no es más santa que las que se casan. ¿Estamos? Por favor, para equilibrar las cargas. Ahora, seamos también claros en esto. El pastor que esté al frente de una iglesia, ya como equipo pastoral, pero el que está al frente o los pastores que están al frente, sí se recomienda y se apetece que sean casados. ¿Para qué? Para poder tener autoridad, para hablar de matrimonios, para poder tener un ejemplo también a seguir, para poder hablar de hijos. Entonces, en un equipo pastoral maravilloso que hayan casados y solteros, porque esa es una forma de poder entonces enseñar con el mismo ejemplo. A mí me encanta nuestro equipo pastoral que hay variedad, tanto solteros como casados. Y anhelo, escucha esto que voy a decir, nuestro sueño es seguir creciendo como iglesia. Cuando esta iglesia sea 2, 3, 4 veces más de lo que es ahora, vamos a necesitar más pastores. Y uno de mis sueños es poder tener un pastor de jóvenes de tiempo completo, para poder dedicarse a los jóvenes. Mi sueño es tener aquí pastores dedicados solo a la música, pastores adoradores. Y oro para que el Señor nos dé los recursos para poderlos tener, porque ahora no hay los recursos. Pero oro por eso, para que tengamos un equipo de pastoral amplio, para que hayan más mujeres en el equipo pastoral, para pastorear mujeres, discipular mujeres, aconsejar mujeres. Por eso tengamos una mente amplia con este asunto del matrimonio, pero también hablé de solteros para poder equilibrar un poquito lo que estoy hablando en esta mañana. Bien, amados, voy a dejarlos hasta aquí, muchas más cosas por ahí para decir, pero me parece que son 3 enseñanzas muy prácticas que nos van a ayudar obviamente a entender más nuestras raíces reformadas. Padre, en esta mañana, darte muchas gracias que nos has permitido poder compartir tu palabra en esta mañana, continuar con esta serie Iglesia Reformada, siempre reformándose. Señor, gracias porque hoy nos has vuelto a recordar la importancia de la palabra de Dios, la importancia de leerla, la importancia de estudiarla, y que hoy nos has recordado el valor tan grande de tener traducciones en nuestro propio idioma, en un lenguaje sencillo, asequible, accesible a cada uno de nosotros. Padre, también gracias en esta mañana que nos has recordado el aporte de la música que hizo Martín Lutero a la iglesia, volviendo otra vez a las raíces del Nuevo Testamento, donde la iglesia participaba, donde Pablo le decía si hay salmos, si hay cánticos, donde todos participaban con los dones espirituales en la iglesia. Y ahora Martín Lutero le da ese aporte maravilloso, buscando una liturgia participativa, donde el pueblo pudiera cantar en el propio idioma y donde las canciones ayudaran a reforzar la predicación del Evangelio. Señor, gracias por recordarnos eso, pero también gracias por afirmarnos en nuestras enseñanzas bíblicas, sobre todo el poder entender que la doctrina del celibato no es una doctrina bíblica, es una tradición de hombres, es una enseñanza humana, es una enseñanza católica romana, pero no bíblica. Ayúdanos
a poder también explicarle a aquellas personas que demanden explicación, que nos pregunten por qué somos diferentes, que tengamos argumentos para hablarles de tu palabra. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por seguirnos recordando que si somos salvos es por tu gracia. Gracias por seguirnos recordando, Señor, que es tu palabra la que abrió nuestra mente, que es el Espíritu Santo que ilumina tu palabra en nuestras mentes y corazones, y por eso hoy por hoy te conocemos, Señor, porque un día, Espíritu Santo, nos llevaste a los pies de Cristo para reconocer que Jesús era nuestro Señor y único Salvador. Entonemos este cántico como una aplicación a la enseñanza de hoy. Adoremos al Señor.